Porque estamos rodeados todos tenemos niños en la familia o en la familia de nuestra familia, los peques, que hacen berrinches. ¿Qué pasa cuando un niño se enoja? ¿Qué pasa cuando es el nuestro? ¿O qué pasa cuando es el niño de otro? Claro. Y vos querés ponerle límites. ¿Cómo haces? ¿Cómo reaccionás? Axel Atías Basso es psicólogo, trabaja en la clínica de la familia y está con nosotros aquí en Punta M. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal? Hola, Axel. Un gusto, bien, muy bien. ¿Qué tema el de los berrinches, de los más pequeños por ahí? Sí, un tema complejo, digamos, y muy consultado. No es tan fácil, porque uno dice, y sí, tenés que retarlo, lo retás y por ahí sigue haciendo lo mismo. Si le pones límites, ¿cómo le pones límites? Es difícil para cualquier padre y para los parientes también. Sí, por supuesto, digamos. En parte, a veces, bueno, tiene que ver con la manera en la que se ponen los límites, ¿no? Claro. No necesariamente tiene que ser tan contundente ni con tanto enojo, porque por supuesto estamos dando una imagen, digamos, que no corresponde con la que le pedimos al niño, ¿no? Claro. Cuando se trata de manifestarlo de manera verbal. Lo más importante, digamos, es brindarle otras herramientas para que el niño pueda manifestarlo. Hay como mucha agresión verbal a veces, ¿no? Yo, por ahí, mis pibes ya son grandes y también me cuesta ponerle límites, pero digo, uno ve por ahí los papás de nenes chiquitos de 2, 3, 4, 5 años y que a veces los maltratan verbalmente. Te dije que vengas para acá, que no seas tal cosa. Horrible. Sí, en realidad digamos que el niño se enoje es algo normal. Sí. Y el límite es algo totalmente productivo. ¿Por qué? Porque, bueno, permite al niño poder frustrarse, que es fundamental, digamos, para su aprendizaje. Entonces es una instancia que tiene que pasar. La frustración de aprendizaje. Ese tema, me quedo. Claro, eso sí. Está buena esa frase, así que es bueno sí, que inclusive, el niño se digamos, frustre. la idea es cómo manejar ese enojo. No necesariamente hay que dejarlo, digamos, por demasiado tiempo. Hay que comentar, digamos, que él está enojado e identificar por qué. Entonces, a partir de ahí, generar alguna estrategia alternativa, ¿no? ¿Y esas estrategias cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser esas herramientas para mitigar el enojo, para llegar a comprenderlo y para generar un aprendizaje también, ¿no? Bajar un poco la intensidad. Sí, por supuesto que muchas veces aparece, digamos, ante la pelea con otros niños, ¿no? A partir de ahí, fundamental fomentar la empatía. Es esto que se ve muy frecuentemente, que se les comenta, bueno, ¿qué pensaría Pedro, por ejemplo, si le hacen lo mismo? ¿O cómo te sentirías si te roban el juguete? Planteárselo así. Exactamente, para que él lo entienda, digamos. Los niños no poseen las mismas herramientas intelectuales que un adulto, entonces hay que explicárselo en los términos que ellos entiendan, ¿no? Un niño que no pasa por las experiencias de frustraciones, que no aprende a canalizar positivamente una frustración, puede ser después un adolescente que de pronto en la etapa del colegio secundario o hasta en la universidad por ahí no soporta rendir mal un examen en la carrera que eligió estudiar y termina diciendo abandono, dejo, o no tiene una consecuencia una cosa con otra. Sí, por supuesto que sí. Es por eso la importancia de la frustración, digamos. La idea es que el límite tiene que funcionar como una protección. Esa protección no es en el momento, digamos, cuando hablamos de la niñez. Eso se juega más adelante, por supuesto. Claro. La idea es que se le pongan los límites en una etapa en donde es más flexible, por una cuestión de absorción de conceptos, de ideas, digamos, que puede tener el niño y que esos límites no vengan del mundo externo posteriormente. ¿Por qué? Porque si aprende, digamos, a tolerar esa frustración, después puede enfrentar con que el mundo no se va a adaptar a lo que él pretende. Entonces, esa es la cuestión. Debemos resignar siempre una porción, digamos, de los deseos individuales en pos de la vida social. Claro, en la vida, la vida no siempre se puede ganar, no siempre se obtiene lo que uno quiere. Muchas veces, cotidianamente, en la relación de pareja, en el trabajo, en lo social, uno tiene que ceder cosas, uno termina, entre comillas, perdiendo en la posición. No es una competencia donde siempre se gane, ¿no? No, por supuesto. Y eso es lo fundamental, digamos. Muchas veces en eso es a lo que apunta la escuela. Tiene que ver con una socialización en donde está marcada por ciertas reglas, ¿no? Muchas veces al niño, digamos, se le transforma en una realidad de alguna manera virtual, donde le fabricamos una burbuja en donde todo lo que él cree es posible. Claro. Mucho de eso tiene que ver con lo virtual.
donde por medio de cualquier jueguito podemos hacer lo que querramos, ¿no? Donde ahí no hay un límite. Entonces, recuerdo, digamos, un paciente niño en donde por medio del juego, bueno, estaba jugando y una nave termina, digamos, chocando con el borde de la pantalla. Y este niño quería ir más allá. Entonces, bueno, le explico, parecía como muy obvio para uno, pero le explico que ahí estaba el límite, que no podía ir más allá. Ante lo cual, digamos, el niño me pregunta, bueno, ¿qué es un límite? Todavía no tenía noción de eso. Claro. Y ya había pasado los 10 años, digamos. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con qué. Con que es un niño al cual se va a encontrar con un montón de obstáculos. Va a jugar el fútbol, se le va a ir la pelota y no va a saber si tiene que sacar o le toca al otro equipo. Claro. Entonces eso termina de alguna forma en el aislamiento, digamos. Claro. Sufren un montón, los chicos sufren un montón. Sí. Lo que te quería preguntar recién es, ¿cuál es la diferencia o el límite entre poner límites y entre ser severos, ¿no? Y rigurosos y por ahí muy estructurados y que los dos extremos no son buenos? Digo, ¿cómo identificamos ahí? Sí, muchas veces, digamos, se trata de identificar cuál es la reacción de uno mismo como adulto frente al niño, digamos. Si uno responde de una manera desbordada, no favorece el uso de la palabra. Entonces directamente le impone al niño algo que tiene que hacer, cuando no es así, cuando hay que brindar una herramienta. ¿Por qué? Porque el niño no sabe por lo cual está enojado. Entonces, primera frase, bueno, explicarle que él está enojado, para empezar. Entonces, a partir de ahí, bueno, él ya puede registrar algo de sus sentimientos, donde lo que se le permite es el enojo, pero no la reacción violenta ante el enojo. Por ejemplo, uno puede estar enojado, frustrado, y no necesariamente va a romper las cosas. Claro. Entonces, ese es como primera distinción, digamos. A partir de ahí, bueno, cuándo es un límite y cuándo es un castigo. Es una parte, digamos, muy difusa, entre la cual, bueno, por ejemplo, imponerle a un niño una penitencia de 5 días en un rincón no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el niño no la puede procesar. Llega un momento en donde se acepta el castigo y se permanece en ese lugar, digamos. Entonces, el niño no sacó nada en limpio de ese castigo. Entonces, de lo que se trata es de la noción del límite no como un castigo o como una cuestión, digamos, dolorosa para el niño, sino como simplemente una frase que tiene que ver con que todo no se puede. Claro, y mencionaste una palabra muy importante en esto de poner límites, que es la penitencia. Está el tema de que no, la penitencia no sirve de nada, hay que hablar, hay que explicar, y después la tendencia de que no, sí, tienen que aprender a valorar o pensar. Bueno, hay como dos posturas. ¿Cuál es la tuya? La penitencia, digamos, no es necesariamente buena ni mala, lo mismo que el castigo. La idea es que haya una noción de que no es posible hacer cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí, bueno, cada uno generará esas estrategias. Lo llevará al niño a pensar, le retirará algo que para el niño es preciado, como hoy en día, por ejemplo, la tecnología, por un par de días, pero no es cuestión de tomarlo como excesivo. ¿Cuándo es excesivo? Cuando se extiende en el tiempo, porque luego el niño lo acepta como condición y ya lo reemplaza por otra cosa. Entonces, digamos, ¿de qué se trata? De que pueda asociar a qué está atada esa pérdida. ¿Por qué no puede usar el celular? Porque hizo tal cosa, digamos. Hay una porción, digamos, muy difusa entre lo que sería el límite y el castigo. Pero bueno, eso depende de cada uno de qué manera hacerlo. Uno le puede explicar qué es lo que pasa, que de esa manera no lo van a querer, por ejemplo, que terminaría jugando solo, y algo muy frecuente, bueno, que no lo invitarían a los cumpleaños y ese tipo de cosas. Y el tema de la coherencia que uno tiene que tener, digamos, entre lo que uno le dice al niño y lo que uno hace habitualmente en sus comportamientos cotidianos, ¿es importante? Sí, por supuesto, digamos. Los chicos van tomando modelo, digo, van observándonos, más allá de que uno le pueda decir algo verbalmente, como que miran y están muy atentos, ¿no? Aunque por ahí nosotros no lo advirtamos,
están como con las antenas siempre ahí, ¿no? Sí, nos sí. monitorean. Es por eso, digamos, que hago hincapié en el uso de la palabra. Tiene que ver con fomentar la dimensión simbólica del niño, que no todo se traslade a los hechos. Por eso es que se tolera la frustración, se le permite el enojo, se le indica que está enojado y se le indica por qué está enojado. Y sí, es lógico, mucho no se puede hacer, digamos, si se le rompió algo a ese niño, bueno, no necesariamente es culpable, porque todavía no sabe, no se le puede exigir lo mismo que a un adulto, a un niño. Entonces ese enojo es normal, por supuesto. Y la última, para ir cerrando, Axel, por ahí uno sabe cómo moverse con sus propios hijos. ¿Qué pasa cuando tenés a cargo niños de otros vecinitos, o sobrinos y tenés que poner un límite, ¿no? Siempre apelar a la palabra, sabemos que es así, pero por ejemplo, un berrinche, el auténtico berrinche, que se tiran en el piso, que gritan, que golpean cosas, que no sé, me imagino una situación límite. ¿Vos ahí le hablas como locutora? ¿Le decís, chicos, vengan para acá, no toquen? ¿O le decís, ya? No sé, ya empiezo. ¿Qué te sale? Pero, ¿cuál es? Sí. A ver, uno sabe que apelar a la palabra es lo mejor siempre, el contacto visual. ¿Y qué más? Sí, por ejemplo, digamos, ¿de qué se trata? Ahí nombraste una parte, digamos, que es clave. Las direcciones para los niños tienen que ser claras y fuertes. En ese sentido, digamos, el grito puede existir. La cuestión es que no necesariamente la violencia física, que es donde se confunde. Claro. Entonces, para un niño puede ser más efectivo un grito, una palabra firme, que, por ejemplo, un chino en la cola. Claro, un maltrato físico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué manera? Bueno, es todo un desafío para los adultos tratar de en ese momento tranquilizarse y no trasladarle toda esa ira a un niño, digamos. Es difícil controlarse. En el momento, claro. Es difícil. Bajar los decibeles. Exactamente. Y sobre cuando son niños de otras personas, bueno, muchas veces adaptarse a las pautas de crianza de quienes son los padres. Claro. Bueno, todo un desafío. ¿Qué tema? Todo el tiempo. Ves que te están desarmando la casa y decís, ay, tu hijo divino, es divino, el gringo, pero me está rompiendo la casa. Bueno, pasa. Sí. Bueno, Axel, muchas gracias, gracias por visitarme. estos tips, estos consejos. Bueno, muchas ¿Qué gracias. más?